Como este panel es muy robusto, voy a ir directamente a lo que nos compete. Vamos a ir con el Summit sobre Marcando la Ruta hacia el Futuro Digital de México, moderado por Jorge Fernando Negrete, presidente de DPL Group. Bienvenido de nuevamente. Es tuyo el escenario. Muchas gracias, muchas gracias. Rodrigo Ramírez Pino se le llama al main stage. Rodrigo, te toca baile, Rodrigo Ramírez Pino. No puede ser, vino desde Chile para este panel. Lo vi hace 5 minutos. Tomen asiento, por favor. Estaba aquí. Ya llegó, Rodrigo. Perfecto, pues bienvenidos. Por favor, mira, Rock, de este lado. Y tenemos, están justamente Gabriel Sekeli, director general de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones y socio cómplice de este proyecto. Christopher Casarrubia, secretario de la Alianza por Internet Abierta. Bienvenido, Christopher. Estás en línea, ¿no? En algún lugar, por él lo deberíamos de ver también. Pablo Nieto. Pablo, qué gusto, una vez más, gusto en saludarte. Gerente regional de política pública de ALAI. Pablo Corona. Fraga, Pablo, desde muy temprano estás con nosotros, llegaste a las 8 de la mañana. Teresa Arenas, representante de Alianza IN. Bienvenida, Teresa. Rafael Hernández Corro, preside Mi Casa, la Asociación Mexicana de Informática. Qué gusto tenerte. Rodrigo Ramírez Pino, quien preside la Cámara Chilena de Infraestructura, fue subsecretario de Telecomunicaciones en Chile y uno de los ideólogos del modelo de conectividad y hub digital de Chile. Bienvenido, Rock. Y Joel Gómez Trevillo, presidente de la Academia de Derecho Digital. Don Joel, abogado, bienvenidos. Nos vamos a ir muy rápido porque quiero que sean mensajes estratégicos. Contamos nada más con 30 minutos, pero ustedes representan a las asociaciones que tienen, entre otras cosas, no solo la capacidad de mirar y ver a un México digital, sino también son agentes de buena fe para opinar y recomendar desde política pública y regulación. Cada uno desde sus propias áreas, desde la academia, desde el área de Internet, desde el área jurídica, desde el área de las plataformas de movilidad, desde la conectividad y con el expertise que tiene Rodrigo Ramírez, siendo un exfuncionario público y ahora presidir la Cámara de Infraestructura. Les quiero soltar la primera pregunta. México digital, ¿qué implica? ¿Para dónde tendría que ir? ¿Cómo tendría que conformarse una agenda digital inclusiva, de innovación, competitividad? Arrancas por la derecha, Pablo. Ahí, ya. Gracias. Perfecto. Y muchas gracias primero por la invitación y felicidades por el evento, porque como hace rato dijeron, han estado de lujo. Me parece que para tener una agenda digital y con una visión de futuro, habría que pensar en dónde queremos estar en ese futuro. Y para mí ese futuro es en donde la palabra digital ya no exista. O sea, donde ya no tengamos que decir hay transformación digital, solo hacemos transformación, solo hacemos conexión, solo hacemos negocios, no negocios digitales ni transformación digital. Y para eso lo que necesitamos es volvernos no solo consumidores. México desafortunadamente es principalmente un consumidor en materia digital y lo que necesitamos es volvernos un productor y eso requiere más investigación, desarrollo, innovación. Para ello necesitamos incentivos en esto y capacidades. Hace un momento ya nos decía el doctor Solleiro las capacidades que necesitamos para desarrollar nuevas tecnologías, pero tampoco podemos hacerlo de un solo brinco. Hoy se está hablando de capacidades para tener semiconductores, de capacidades para crear nuevas tecnologías, pero tampoco vamos a tener mañana un procesador mexicano, tampoco vamos a tener mañana una computadora cuántica mexicana. Lo que necesitamos es un plan de transición que sea asequible, realista, retador y que ponga a los distintos actores en la mesa. Entonces, creo que la primera respuesta es que haya una colaboración público-privada en donde los distintos actores pongamos foco en quitarle la palabra digital y volver la vida normal, la vida del mundo físico y digital como una sola cosa, que hoy ya no son dos mundos, es uno solo para nosotros. Fantástico. Pablo Nieto desde Bogotá, gerente regional de políticas públicas de ALAI. Adelante. Gracias, estimado Jorge, por la invitación. Un saludo a todos los asistentes, a mis colegas de panel.
Un honor por parte de Alay, de verdad, compartir este espacio con ustedes. Reto, entiendo la limitación de tiempo, pero debo decir que México, para nosotros, para la asociación, es un referente regional importantísimo, no solo por el tamaño y el dinamismo de su economía, sino también por su posición geopolítica y su relación con América del Norte, pero también por su rol como una puerta de entrada para algunas empresas europeas que buscan establecer operación en América Latina, ¿no? Así que las decisiones que México adopte en materia de transformación digital, de conectividad, de innovación, de regulación tecnológica pueden marcar tendencias importantes para el resto de la región. Y por ello, para avanzar hacia una agenda digital integral, coherente, que promueva la competencia, la inclusión, la confianza en el entorno digital, pues es fundamental no solamente para el desarrollo digital del país, sino también para impulsar su liderazgo regional, tener en cuenta algunos elementos que hemos identificado. En primer lugar, y que tiene que ver con algo que dijo el keynote, políticas públicas claras, con objetivos medibles y sobre todo con recursos, con presupuesto asignado. Hay que dejar de ver esto como un gasto, sino más bien empezar a verlo como una inversión que nos puede ayudar a cumplir los objetivos macro de políticas públicas transversales. Y esas políticas pues deben constituirse, por supuesto, con base en evidencia y muy importante que logren incorporar las voces de los distintos actores. Y en segundo lugar, creo yo que debemos procurar por una regulación inteligente, predecible, que responda justamente a los objetivos de política pública previamente trazados y pues que no borremos un poco con el codo lo que ya hemos escrito con la mano y ojalá que esas regulaciones puedan también responder a las características propias del país y de la región. Finalmente, un mensaje de gobernanza inclusiva que se traduzca ojalá en una cooperación efectiva en todos los actores en estos procesos. Cada uno desde la academia, desde la comunidad técnica, desde el sector privado, por supuesto, podemos poner un granito de arena para que las decisiones se tomen lo más informadas posibles. Gracias, Pablo. Ahora, Christopher Casarrubias, secretario de la Alianza por Internet Abierto. No sé en qué parte del planeta estás, porque tú acostumbras viajar por todos lados, pero bienvenido. Profesor Negrete, un gusto saludarte y a tu auditorio. Primero déjame felicitarte por ser una pieza fundamental en el debate de política pública de digitalización y temas relacionados en toda América Latina y diría más allá de eso. Así que para mí es un honor estar el día de hoy representando a la Alianza por una Internet Abierta en este evento. Muy concretamente, y algo bueno que no va a extrañar a nadie, obviamente necesitamos una política pública de Estado del gobierno mexicano, Jorge, que priorice la digitalización como eso, como una política de Estado, ¿no? Y bueno, eso parece que la tenemos, pero esto es una pieza del rompecabezas, me parece. Necesitamos también una gobernanza moderna, capaz y eficaz, que recaiga en una entidad rectora de esta gobernanza que sea capaz y eficaz, ¿no? Tenemos también, pareciera ser esta entidad ya en la Agencia de Transformación Digital de las Telecomunicaciones y por cierto le deseamos todo el éxito, hay muchísima expectativa en que tenga un buen desempeño. Necesitamos también, Jorge, desde nuestra perspectiva, un marco legal que potencie los beneficios de las tecnologías del futuro. No diría las tecnologías del futuro, las tecnologías del hoy, ¿no? Inteligencia artificial, realidad aumentada, tecnología satelital y espacial como el Direct to Device. Un marco legal que pueda potenciar los beneficios de estas tecnologías, repito, pero al mismo tiempo administre los riesgos que conllevan la innovación y estas tecnologías y proteja derechos fundamentales de las personas. Por último, Jorge, no podemos dejar de mencionar la importancia de un regulador capaz, que actúe con base, uno, en evidencia, que establezca, esto es muy importante, canales de diálogo y colaboración con diversos stakeholders, ¿no? Obviamente con la industria, con la academia, con organismos internacionales, es muy importante, y con otros reguladores, ¿no? Aprender de los que están haciendo las cosas en otros países. Un regulador que entienda y también internalice que regular no necesariamente es sinónimo
regular más no es necesariamente sinónimo de regular bien, ¿no? La regulación económica, por ejemplo, Jorge, surge para corregir fallas de mercado, no para crearlas o para favorecer a ciertas industrias o modelo de negocio. Un regulador que ponga al usuario en el centro de su actuar y que sea su norte y, digamos, el principio fundamental de su actuación. Con eso termino mi primera intervención. Gracias, Jorge. Teresa Arenas, que reúnes a las plataformas de movilidad. Adelante. Muchísimas gracias. Ahí sí me escucho. Pues bueno, otra vez muchas gracias por la invitación. Creo que a mí me gustaría platicar un poco de esto desde la visión de economía digital, ¿no? Que es un poco al sector que tenemos el gusto de representar desde Alianza IN. Sin duda, para todo el tema de consolidar a México como lugar en donde la economía digital puede seguir creciendo como lo ha hecho en los últimos años, pues hay 3 elementos fundamentales. Una parte, la regulación, que creo que aquí todo el mundo lo ha hablado, también el tema de infraestructura y también la parte de la cooperación sectorial, ¿no? Creemos que eso es sumamente importante. Como ya bien decían, la regulación no se tiene que ver desde una visión de controlar o de prohibir, sino más bien la regulación tiene que crecer o tiene que caminar hacia una parte de poner al usuario en el centro, ¿no? Creemos que si entendemos cómo la tecnología, cómo la innovación ayuda a mejorar la vida de las personas, cómo ayuda a seguir creciendo en otros ámbitos, puede lograr ser una mejor regulación. Sin duda, la innovación, y todo el mundo aquí lo ha mencionado, crece y avanza mucho más rápido que la regulación, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que se contemple esto, ¿no? O sea, las cosas que ya existen, hay que regularlas, pero de una manera en la que sigan funcionando y no solamente prohíban, no solamente controlen, pero también será importante voltear a ver qué es lo que está pasando en otros países, ¿no? Hay otros países donde estas discusiones van mucho más avanzadas, no por otra cosa, sino porque ellos le quisieron entrar primero al tema o porque llegaron allá antes estos avances tecnológicos, esta innovación. Entonces creemos que también es bien importante que para la construcción se voltee a ver estos ejemplos, ¿no? O sea, vale la pena entender cómo ya lo atendieron en otros lugares y ver de eso qué elementos podemos utilizar para México, cuáles no. Habrá cosas que se tengan que adaptar, pero creo que en general, pues, no tenemos por qué inventar el hilo negro, ¿no? O sea, como dicen, hay cosas que ya funcionan. Y bueno, también la parte de que toda regulación tiene que ir aparejada con los compromisos internacionales que ya tiene México, ¿no? Hay muchos elementos por ahí, sobre todo en la parte de economía digital, empezamos a ver cada vez más regulaciones que pues no siempre contemplan esta parte de tratados comerciales u otros compromisos que ya tiene el país. Nos parece muy relevante pues atenderlos, porque no solamente funcionan como una guía o tal vez como esta camisa de fuerza que pudiera limitar hacia dónde va la regulación de algunos países, pero sobre todo porque tienen espacios de cooperación y de coordinación que pueden ser muy, muy buenos y muy fructíferos para fortalecer toda esta parte regulatoria del sector, ¿no? Creo que eso sería. Gracias, Tere. Rafael Fernández Oro, presidente de la Academia Mexicana de Informática y en sus ratos libres CEO de British Telecom en LATAM. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, lo primero, Jorge Fernando, agradecerte. Tú eres miembro de la Academia Mexicana de Informática, sí, que de hecho está cumpliendo 50 años el próximo año. No la fundamos ni Jorge Fernando ni yo. Y también me da mucho gusto tener aquí académicos, Víctor Salamanca, Jesús Ochoa, Eder Espinosa, miembros de la Academia Mexicana de Informática. No, un gusto. A ver, déjame tratar de contar varias microhistorias y de hechos concretos, ¿no? A ver, la primera con la que yo empezaría es que hoy en la mañana en la portada del periódico Reforma se anuncia la salida de Telefónica de México. Algo que ya conocíamos en la industria, pero hoy ya lo vemos en primera plana, ¿no? Y al mismo tiempo Telefónica está reforzando los 3 mercados internacionales en donde decidió quedarse, que son Reino Unido, Alemania y Brasil. Reino Unido, Alemania y Brasil son mercados hipercompetitivos y Telefónica decide quedarse en esos mercados y salirse de Colombia y de Chile y de México y de toda Centroamérica, etcétera, ¿no? Y hay una tendencia ahí. O sea, ¿qué hicimos mal en políticas públicas para que un operador internacional prefiriera desinvertir, ¿no? Y también hemos visto señales ahí medio
en rumor o no rumor de que AT&T de pronto tira la misma piedra de, pues que a lo mejor yo también es algo, ¿no? Y eso nos tendría que poner en estado de emergencia, ¿no? O sea, tienes que irte a sentar al board de esas empresas para ver qué haces para que quieran quedarse en México y quieran seguir invirtiendo. Ese es un primer ejemplo que tomaría, ¿no? Hoy lo vemos, o sea, las inversiones, por ejemplo, América Móvil, ¿no? O sea, América Móvil. El país en donde más invierte no es México, el país en donde más invierte es Brasil. Y eso se ve en sus estados financieros, ¿no? Y hay una razón para eso. Entonces también tenemos que aprender de ese tipo de situaciones. ¿Por qué está ocurriendo a nivel Consejo de Administración que América Móvil decide invertir más en Brasil que en México, siendo una empresa mexicana, ¿no? Déjenme hablar también de otros temas, la experiencia de ese futuro digital, en donde muchas empresas mexicanas ya están en ese futuro digital o ya están claramente en ese camino, ¿no? Y déjenme hablar de, por ejemplo, la red bancaria más grande de México, ¿no? ¿Cómo se llama la red bancaria más grande de México? No es Banamex, no es BBVA, mucho menos es el Banco del Bienestar, es OXXO. O sea, OXXO sin duda es la red bancaria más grande de México, porque FEMSA ha hecho un extraordinario trabajo en convertir en esos puntos de venta, no en el lugar donde vas a comprar gansitos y pingüinos, sino en un verdadero centro de contacto para múltiples cosas, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, ese ejemplo, Cemex, ¿no? Cemex dice, yo tengo que vender el cemento como si vendiera pizzas, ¿no? Y efectivamente, cuando tú ves la aplicación que usan los clientes de Cemex para comprar una de estas revolvedoras gigantes que te llegan con yo no sé cuántas toneladas de cemento, es como si estuvieras ordenando una pizza en Pizza Hut o en Domino's Pizza o en donde sea, ¿no? Entonces tenemos que aprender de ese ejemplo Bimbo, ¿no? Con su extraordinaria aplicación que tiene para sus puntos de consumo, ¿no? Entonces yo creo que las empresas mexicanas han hecho un buen trabajo en eso. Inclusive han hecho un mejor trabajo, y ahí se los cuento como una experiencia también personal, les dije que les iba a contar microhistorias. Habrán visto que este fin de semana hubo la promoción de 35% de descuento en vinos y licores en México, ¿no? Entonces yo dije, no, pues tengo que comprar el abastecimiento de fin de año, ¿no? Y entonces me metí a la aplicación de una empresa mexicana de retail muy grande, a la aplicación de una empresa multinacional de retail muy grande, y me dio muchísimo gusto ver que la empresa mexicana tenía una página de internet para hacer la compra extraordinaria, o sea, muy bien hecha para el consumidor. Y la empresa multinacional de retail más grande del mundo, su página de internet era una tristeza como consumidor, ¿no? O sea, no podía clasificar por precio, no podía clasificar por marca, tenía que buscar entre 1,800 botellas y pues, a ver, pues, no, eso es una decisión muy compleja, ¿no? Entonces, creo que también se han hecho, y ese es mi ejemplo, que empresas mexicanas han hecho un gran trabajo en la transformación digital de sus propias instituciones, tanto en sus operaciones mexicanas como en sus operaciones internacionales. Y por último cerraría en que, bueno, efectivamente como la Academia Mexicana de Informática tiene 50 años, pues nosotros no nacimos nativos digitales, nos hicimos nativos digitales, la mayoría de los que estamos aquí, no todos, pero algunos sí nos hicimos nativos digitales, pero hoy hay una nueva generación, ¿no? La generación nueva que está hoy en las universidades o que ya empezó a trabajar, que están haciendo con inteligencia artificial nativa. O sea, nosotros estamos aprendiendo a utilizar la herramienta. Ellos, pues, es una generación que va a crecer con esa herramienta. Y eso tiene que ver mucho con data analytics, ¿no? O sea, todas esas empresas no es casual lo que están haciendo. O sea, los Bimbos, los FEMSA, los Cemex, los etc. Lo que están haciendo es un extraordinario trabajo de data analytics, ¿no? A ver, Amazon, ¿no? O sea, la experiencia de Amazon en México es extraordinaria porque su data analytics es sensacional, ¿no? Aplicando herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? El uso de efectivo, ¿no? En Brasil traten de usar efectivo. Yo por mi trabajo tengo que viajar mucho a Brasil y tengo mis reales desde hace yo no sé cuántos años, porque en Brasil ves a un mendigo en la calle, un mendicante, como se dice en portugués, y el mendigo tiene su letrero con el Pix, con su número de Pix ahí, ¿no? Entonces te dice, ¿me quieres dar dinero? No vayas a dar reales en efectivo, por favor. O sea, deposítame en mi cuenta Pix, ¿no? Así funcionan los mendigos en Brasil. Yo cuando vi eso, realmente dije, wow, o sea, ya entendí por qué el efectivo en Brasil desapareció, ¿no? Entonces tenemos que aprender de esas experiencias, ¿no? Y bueno, creo que por tiempo pues, es una primera reflexión. Arrancamos. Joel, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Digital también, adelante. Ahora sí. Muchas gracias, Jorge. Felicidades por el evento. Fíjense que el día de hoy no sé si estar triste, enojado o lo que le sigue, porque les traigo, como diría la chaviza tiktokera, 3 factos. 3 factos, y uno de ellos me enteré hace 20 minutos ahí arriba cuando estaba viendo las conferencias. Los traigo apuntados porque si no se me va la vida.
Fíjense el primer facto, México se estanca en el lugar 59 del ranking mundial de competitividad digital, elaborado por el Instituto para el Desarrollo Gerencial, con sede en Suiza. Obtuvo una calificación global de 47.75 sobre 100. Otro facto, la National Cybersecurity Index ubica a México en el puesto número 68 en materia de ciberseguridad. Y por último, en el índice latinoamericano de inteligencia artificial, México ocupa el lugar 8º. Pues sí, algún lugar más arriba tendríamos que tener si solamente nos evalúan en la parte de latinoamericana. Es muy triste que nuestro país ocupe lugares tan bajos en estos rankings. Yo anhelo el día que México pueda aspirar a estar en el 20 o en el 15, ya no digamos en el 10, pero ya colarnos en el top 20 sería de sueño, pero pues hace falta mucho trabajo para lograrlo. En el ámbito donde me desempeño, que es el ámbito legal, tanto desde el punto de vista profesional como académico, creo yo que es muy fácil ubicar una frase que se dice comúnmente en materia política, que es el nado sincronizado, ¿no? Dices, no, pues es que muchas veces los políticos actúan en nado sincronizado y se percibe como algo negativo, ¿no? A mí me gustaría ver ese nado sincronizado desde otro punto de vista positivo. ¿A qué me refiero con esto? Hace falta una articulación regulatoria estratégica en nuestro país. ¿A qué me refiero con ello? Tenemos que sentar a la Secretaría de Economía, al CRT, a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y a los legisladores y decirles, háblense, platiquen, hagan nado sincronizado en materia digital. A eso me refiero yo, hay que hacer nado sincronizado en materia digital, porque luego vamos a la página del Congreso y ponemos la palabra inteligencia artificial en la Gaceta y hay 40 o 50 propuestas. 40 o 50 propuestas de legislación, de regulación en materia de inteligencia artificial. Y no metamos la palabra ciberseguridad porque a lo mejor son más. Pues, ¿qué significa? Que un legislador, a alguien le dice, oye, vamos a hacer una propuesta de inteligencia artificial. Y a otro le dice, vamos a hacer una de ciberseguridad. Y todos empiezan a hacer sus propuestas, a ver quién gana, a ver quién es chicle y pega, y a ver quién logra tener la primera ley de ciberseguridad o la primera ley de inteligencia artificial en nuestro país. Entonces, en este espectro, yo creo que vale mucho la pena que las autoridades de nuestro país hagan nado sincronizado, pero en materia digital, para que puedan platicar, para que puedan llegar a acuerdos, pero no solitos, ojo, porque también lo que hace falta es el involucramiento, que se conoce mucho en inglés, la palabra de multi-stakeholder. Necesitan participar juntos, no solamente el gobierno, sino la academia, la sociedad civil y la industria, el sector empresarial, en mesas de trabajo arduas para que podamos lograr tener una legislación promovente, no inhibidora. El Estado tiene que olvidar su papel de ser un regulador sancionador y convertirse en un potenciador de la innovación. Gracias. Fantástico, Joel, gracias. Esto está poniéndose muy bueno y el tiempo se nos está yendo como agua, lo cual me hace sentir muy mal, porque vamos a tener espacio para una segunda ronda muy ejecutiva, pero me preocupa más lo que viene ahorita, porque le voy a preguntar a Rodrigo Ramírez Pino, y no vino desde Chile para hablar 5 minutos, pero vas a tener que hacer un esfuerzo enorme. Pero por una sola razón. En Chile, ya está. En Chile tienen la mala costumbre de no planear a corto plazo. Se les da por planear a largo plazo y él es uno de los autores que sabe, de los exfuncionarios que sabe ver a largo plazo y ya te diste cuenta del mood, ¿no? Entonces, platícanos la experiencia del país más conectado al hub digital del Cono Sur. Adelante. ¿Aló? Bueno, muchas gracias, Jorge. Quiero agradecer no solamente a Jorge, sino que al equipo de DPL. Lo voy a personificar en la Eli, pero todo el equipo que está ahí como hormiguitas trabajando para que esto resulte, sobre todo para las personas que vienen de afuera también y que hacen que la logística funcione y que uno se siente en su casa. Así que muchas gracias al equipo de DPL. Bueno, yo los escucho y este es como un déjà vu. Es como, viejo, pero si esta conversación es tan recurrente, están de siempre, y acaban de presentar ayer la estrategia digital del país, y la mayoría de las ponencias o de los recursos es, mira, México lo que tiene que hacer, pero viejo, si acaban de presentar la estrategia, ¿qué pasó entre medio? ¿Qué faltó? Que no hubo diálogo, no hubo conversación, el Ejecutivo se encerró a planificar una estrategia mirándose el ombligo, no dialogó, no conversó, no...
eso, desde lejos, lo que uno concluye es que no hay satisfacción por la estrategia digital presentada. Con reparos, no reparos, meridianamente más academicista que pragmática. Chile es bien práctico. Chile ha sido gobernado desde los años 90 básicamente por una centroizquierda y una centroderecha, que el tema digital, la transformación tecnológica y las telecomunicaciones han sido parte del etos del desarrollo. Uno quisiera que fuese más, no un asunto colateral, sino que fuese parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Si uno lee los programas de gobierno hoy día, el 16 de noviembre en Chile hay elecciones, 8 candidatos, primera vuelta, va a haber segunda vuelta. Tú lees en el primer párrafo, la primera página de todos los programas de gobierno, lo digital parte del desarrollo y la estrategia del país. Basta. No, mira, con eso no es necesario de ir al capítulo 40, ni la página 50, ni ver la parte final del documento. Hay una declaración de principio y eso guía la acción. En los 3 informes que decía el compañero, en los 3 informes Chile lo lidera. De innovación, de inteligencia artificial, de competitividad en América Latina. Un país chiquitito, sin la estructura del Estado quizás que tiene México, ni con toda la industria y el músculo que tiene el país. Pero básicamente hay una visión de futuro consensuada políticamente por todos los sectores, por tanto una discusión en el Parlamento, si bien puede ser bastante larga, pero al final el resultado de ese proyecto de ley tiende a ser coherente con lo que el país ha venido planificando en materia digital. Yo ayer les mencionaba que de repente uno se obsesiona con ciertos modelos regulatorios, pero nos falta mirar lo que hace el resto de la región. El panel pasado hablaban de lo que está haciendo Brasil en materia de asignación de espectro y localidades obligatorias. Chile lo hizo hace 20 años junto con Japón, hace 20 años. Lo que hoy día Brasil es la gran novedad. Entonces, falta una revisión de lo que se está haciendo, de las buenas prácticas. América Latina no tiene directrices que sean obligatorias de aplicarse. Yo creo que el éxito de Chile en esta materia, más allá del ciclo político, es poder haber trazado una visión de futuro con metas de saber dónde queríamos estar. Cuando hizo Chile la declaración ser el hub digital del Cono Sur, hubo una intencionalidad política y económica y societal en el sentido de que hubo un involucramiento que yo no lo veo del todo en la estrategia digital que se presentó, porque siento yo que la agenda digital carece de muchas cosas. Si bien hay una declaración de principios, de intenciones, pero el mercado evoluciona de una forma muy distinta a lo que uno diseña. En el año 2017, estábamos con mi compañero Negrete en la CRC de Colombia y discutíamos con la industria. Eran foros donde nosotros nos sacábamos la mugre con la industria. Yo era regulador, era presidente de los reguladores, y nosotros decíamos, tenemos que generar una arquitectura normativa que asegure la desagregación de la industria, de la desagregación del mercado, porque el que controla la cadena de valor, toda la cadena de valor, desde el sitio, la antena, la red de transporte, la red de distribución y el servicio al cliente final, va a cambiar. La industria, que había mucha presión en esos momentos de los modelos regulatorios de los preponderantes, se oponía. Bueno, pasaron 2 años y México fue el paradigma. Telefónica vendió todo, vendió infraestructura, devolvió espectro, se convirtió en un gran OMB. Y tú ves cómo ha sido ese recorrido al día de hoy, una desagregación total. Operadores neutros de infraestructura, redes mayoristas, en fin. Entonces, casarse con ciertos modelos previos, claro, tiene sentido, doctrinario, pero en la práctica, si una regulación o una estrategia digital no lo ve o no es capaz de avisorarlo, va a caer más que en el dinamismo, en un estado más lento. Gracias, gracias. Les dije que iba a estar así. Pero se pone mejor porque cerramos esta primera ronda con el convocante de este evento y cómplice intelectual del mismo, Gabriel. Que cambien el reloj de sí. Ya, aguanten unos minutos ya. Somos organizadores. Sí. No, mira, muchas gracias a todos los panelistas por sus muy buenas intervenciones, a todos ustedes por estar a esta hora después de tantas ideas, paneles, en fin, todavía escuchando.
Muchas gracias a todos, y lo que ha dicho Rodrigo me da pie a decir lo que yo observé en uno de los mejores paneles que hemos tenido, que fue el de los operadores, mis colegas y socios, hace un par de horas, en que noté debajo del agua un tono de desesperación. ¿Por qué? Por una serie de cosas que están ahí a la vista de todos desde hace más de 20 años o 30, desde que esta industria móvil, a la que me toca representar, inició o despegó, y que no se han resuelto. No se han resuelto porque implica, más de lo que se ha hablado aquí mucho, leyes, en fin, implica decisiones políticas contundentes. Porque hay dos dimensiones a las que yo me voy a referir muy brevemente: la conectividad por un lado y la regulación. Empiezo por la segunda. Es un paso importante, creo que hubo un clamor por eso, qué bueno, y hay una expresión de esperanza respecto a la nueva agencia, pero también lo que tú dijiste, hubo un encierro desde ahí y se hubiera deseado más interacción, ¿no? Por eso fue mi primer mensaje al iniciar este evento. Pero el tema es que el avance de concentrar mucho de lo que va a ser el regulador de la industria en la agencia, y bueno, después por un buen cambio en la ley, la CRT, la verdad, hemos dejado de lado que eso está muy bien, pero ¿saben qué? Les voy a dar una lista de 10 reguladores más de esta industria en México. Muy breve. La Comisión Nacional Antimonopolio, número 1. La Secretaría de Economía, para todo lo que tiene que ver importar 40 millones de devices, de celulares, estoy hablando, al año en México. Y eso porque se han reducido, era mucho más. La Semarnat, para temas ambientales y reciclaje. La Profeco, que duplica el tema de cuidar a los usuarios cuando ya está la CRT y la agencia. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para el grave tema de los derechos de vía que impiden a los operadores que en las carreteras, como se quejó el anterior presidente de México, no hay señal, es que no dejan a los operadores desde el propio gobierno desplegarla. La Secretaría de Hacienda, con los impuestos especiales a esta industria y los derechos en un muy alto y ridículo nivel. La seguridad pública, las instituciones de seguridad en lo positivo, ahora en un minuto te puede salvar la vida el que hay en donde te encuentres, si hay un sismo en México, porque ahora los celulares te avisan ya no solo con altavoces en las calles de las ciudades, sino donde tú te encuentras. En negativo, porque tienes que colaborar en todo el tema de secuestros, desapariciones y todo el crimen que existe en niveles insospechados en el país. Tienes que lidiar con la CFE, un poderosísimo ente público para todo el tema de los postes, donde pueden las empresas desplegar sus cables. Tienes que lidiar con la Secretaría de Gobernación para el tema de los ejidos que te impiden también entrar, como alguien mencionó, hasta para un cable submarino. Estos son los reguladores de México. Entonces, la agencia y la CRT son un buen paso, pero están todos esos otros actores que no son los mismos, ni tienen siempre los intereses alineados, como alguien bien dijo. Entonces, tenemos un tema muy severo de regulación en que la decisión política de concentrar, la primera se tomó, la agencia bien, pero luego tiene que alinear a todos estos. Y si no los alinea, no habrá habido un cambio como el que estamos viendo que hace tantos años ocurrió en Chile. Y el otro tema rápido de conectividad, creo que deberíamos de avanzar en estos foros y dejar de definir que el problema de conectividad de un país como México u otros es nada más la brecha digital. Ese es importantísimo, pero es un tema de la conectividad. En México, como ya se dijo también por algunos índices, tenemos un problema de conectividad que afecta a todos, a los 3 niveles de gobierno, a las empresas, a las pymes. No tenemos la conectividad que deberíamos tener, nuestras redes están muy atrasadas porque no han habido las condiciones para la inversión, siendo que somos parte de la supuesta economía más competitiva en el globo, América del Norte. No podemos darnos ese lujo. Entonces, ese tema de conectividad también implica dos cosas, cierro con eso. El espectro, ya se ha dicho mucho, no podemos opinar porque lo que escuchamos son muy buenas intenciones, ojalá en la dirección correcta, pero no sabemos los detalles. Y en el tema de infraestructura, gravísimo problema, tan importante como el espectro, no se puede desplegar, meten a la cárcel a los operativos que dan mantenimiento. Me voy a permitir, yo sí voy a dar nombres para decir el grave problema en este país que tenemos. Hay que decirlo porque
esa es la tarea de la nueva agencia y que estamos muy contentos que lo haya tomado como uno de sus objetivos centrales en la ley y lo repiten constantemente y de la CRT. Entonces tenemos, por ejemplo, hoy día estos problemas de invadir facultades federales, querer cobrar lo que no tienen ningún derecho de cobrar, impedir el despliegue y el mantenimiento, lugares, voy a mencionar por todo el país, Acapulco, conocido por todo el mundo, Amozoc en Puebla, Santa Catarina en Nuevo León, Naucalpan en el Estado de México, Zapopan en Jalisco, Mérida, Yucatán, sigo la lista, no hay tiempo, y luego carreteras importantísimas donde deberíamos de tener señal y no la hay. Por ejemplo, Durango, Mazatlán, uno de los grandes proyectos arquitectónicos y de ingeniería mexicana, y no tiene señal. O por ejemplo, tengo una lista de 20, voy a dar 3. La de Ecatepec a las pirámides, grandes pirámides que reciben millones de visitantes en México. La de Cuernavaca a Acapulco. En fin, no sigo con la lista, pero no hay la alineación por decisiones políticas contundentes y con valentía para que en este país tengamos un modelo como el que Chile avanzó. Y eso es lo que necesitamos, y creo que resume en gran parte lo que me permiten decir ahora en estos minutos, lo que se ha venido aquí diciendo en las últimas 36 horas de muy buenos foros que felicitamos a todos. Gracias. Gracias. Deben de saber, vamos a cerrar, les voy a pedir que den un mensaje, se nos acabó el tiempo, de no más de minuto y medio, con un mensaje telegrafiado, pero quiero reconocer, por eso están ustedes aquí, son las asociaciones que reúnen a los gremios del mundo digital, no es casualidad que estén aquí. Queríamos que esto sea una conversación y han sido claros, energéticos, vitales en su comunicación, muy precisos. Pero vamos a iniciar el cierre con una propuesta de mensaje, de colaboración, positivo. Tratemos de seguir esta conversación y el diálogo. Comenzamos, Pablo, hasta Bogotá. Estimado Jorge, gracias. No, yo creo que muy concreto y claro, y creo que se ha mencionado una y otra vez en este panel, un llamado a la colaboración, ¿no? El sector público puede, sin duda alguna, liderar la definición de metas claras de política pública, pero la academia puede también aportar investigación, datos para identificar dónde se concentran las brechas, y el sector privado, por supuesto, puede contribuir con inversión, con tecnologías escalables y con modelos, por supuesto, de negocio que se puedan adaptar a las zonas de menor conectividad. Y esto no es un dato menor, pero la brecha geográfica de México, que también comparten otros países de la región, es relevante, ¿no? Vemos que las zonas rurales están desconectadas y ahí es donde está el reto principal. Debemos generar estos entornos propicios para la inversión que pasan por regulaciones simplificadas, por entornos que favorezcan la promoción de la tecnología. Colaboración y cooperación entre todos los actores es el mensaje que quisiéramos resaltar. Christopher Casarrubias, en algún lugar del planeta, ya se desconectó. Gracias. Adelante, Christopher. Aquí estamos, muchas gracias. Sigo con la idea de colaboración, Jorge, para cerrar esta intervención, la última, pero desde el punto de vista de, me parece, modelos que funcionan, que también es importante hablar de lo que sí funciona. Y me refiero en este caso específicamente, Jorge, a los acuerdos de interconexión. Por ejemplo, estos acuerdos, los Peer Agreements, que se dan entre los telcos o los ISPs y las plataformas digitales, los grandes generadores de contenido, cuyo objetivo es básicamente optimizar la entrega del tráfico, reducir la latencia, tratar de administrar, reducir la congestión de las redes y obviamente mejorar la experiencia del usuario. Estos acuerdos, Jorge, han sido un pilar fundamental del desarrollo y crecimiento del Internet. Son acuerdos que son un ejemplo de colaboración técnica y comercial robusta, un ganar-ganar para los involucrados, ¿no? El 99.9% de los acuerdos de interconexión en el mundo, Jorge, se firman de mutuo acuerdo bajo términos simétricos y libres. Entonces, me parece que esto es algo que debemos resaltar, que tomar como ejemplo de modelos de colaboración que funcionan de acuerdo a arreglos técnicos, comerciales y también con voluntad de llegar precisamente a buenos resultados. Gracias, Jorge. Adelante.
original cuando dijera que la clave es colaboración, y todos estamos diciendo colaboración, pero déjenme tratar de ponerlo en un punto específico, porque la palabra que más se ha mencionado en este panel ha sido regulación, y creo que no todo se resuelve con regulación, sino necesitamos que desde el gobierno y la política pública, si bien haya regulación, que la regulación lo que debe hacer es crear la certidumbre que dijimos, la confianza, también exista autorregulación, buenas prácticas y, voy a decir, dejarnos ayudarnos entre todos. Desde la Asociación de Internet, la Alianza México Ciberseguro y varias otras cachuchas que tengo, hemos buscado promover el que esas 64 iniciativas de inteligencia artificial o las ciento y tantas que pueda haber en ciberseguridad, no solamente nos escuchen, sino nos usen, nos pongamos a redactar y a poner nombre y apellido, acciones específicas para crear tanto regulación como acciones de autorregulación en el mercado que lleven a una colaboración cada vez mejor. No todo se va a resolver con el paternalismo de la regulación, y crear esa cultura que hace rato decías de largo plazo. Se necesita valentía, hace rato decía que se necesita contundencia. Para esa contundencia hay que tener continuidad, y algo que ha pasado es lo que decía Joel. Cada diputado y senador quiere ponerle el nombre de su apellido a una iniciativa, y más bien lo que necesitamos es que lleve el nombre de México y el nombre de una continuidad como una estrategia no de 3, de 5 o 6 años, sino una estrategia en realidad a largo plazo en la que colaboremos, y vuelvo a poner mi nombre para que cuando necesiten los ayudemos y estemos en sintonía. Gracias, Pablo. Joel, adelante. Gracias. Se me adelantó Pablo, pero voy a complementar una idea muy buena. En el transcurso de todo el evento, bueno, el día de hoy, he escuchado 3 términos que se repiten: ciberseguridad, inteligencia artificial y regulación. Son las 3 palabras o términos más repetidos a lo largo de todo este evento. Y yo tengo 2 propuestas muy puntuales. Hace prácticamente 25 años, casi 25 años, yo fundé en Monterrey la Academia Mexicana de Derecho Informático, y durante los primeros 15 años de vida de esta academia me di cuenta que los abogados no sabían nada de tecnología, absolutamente nada. Ya después del año 15 medio empezaban a saber que era firma electrónica, que era una firma electrónica avanzada, que era el hash, que era la criptografía, y empezaron medio a abrir los ojos. Hoy la cosa pinta distinto. Y lo que yo siempre propongo es que deberíamos de migrar más a los profesionales híbridos, a tener profesionales que sepan de varias cosas, no solamente de una. El TEC de Monterrey hizo algo muy retador hace algunos años, donde sacó licenciaturas en Derecho y Finanzas, en Derecho y Economía, en Derecho y Relaciones Internacionales. Fue muy criticada la decisión, porque decían es que es mitad contador o mitad economista, mitad abogado. No es cierto, prácticamente la carga de materias es el doble, los profesionales que salen de estas 2 carreras. En mi vida profesional he conocido ya afortunadamente a muchos ingenieros en sistemas que estudian leyes, estudian Derecho después de su carrera. Hay muy pocos ingenieros, Pablo es uno de ellos, que entiende muy bien de Derecho. Entonces yo creo que tenemos que promover profesionales híbridos, y también propongo que se cree el Consejo Nacional de Gobernanza Digital, donde estemos todos presentes, la industria, la academia, la sociedad civil y el gobierno, para encaminar todos los esfuerzos, sin cerrarle la puerta a nadie, a un mejor ecosistema digital en América Latina y en México. Gracias, Joel. Rafa. Sí, fíjate que la doble titulación es algo que es ya muy común en Europa, ¿no? O sea, desde hace muchos años los europeos tienen el concepto de doble titulación, pero me iría más allá, ¿no? Empresas como Plantir hace poco acaban de decir, ya no vamos a contratar profesionales, vamos a contratar muchachos que tengan high school y los vamos a meter con nosotros durante 18 meses a enseñarles lo que necesitamos que aprendan en esos 18 meses para las necesidades concretas de Plantir, ¿no? Que es uno de los proveedores de tecnología más importantes del gobierno americano, ¿no? Más allá ya se habló mucho de políticas públicas y de operadores, entonces déjame irme no tanto a la empresa grande, que ya la mencioné, los FEMSAs, los CEMEX. Yo creo que el gran reto va a estar en la economía mexicana, en la empresa mediana y la pequeña, que es, pues ya sabemos, realmente el gran empleador de México en cuanto al número de empleados que trabajan en empresa mediana y pequeña es mucho mayor que el de la gran empresa. Y ahí está el gran reto, que ese empresario empiece a buscar esas mejores prácticas internacionales, ¿no? No tienes que ser FEMSA o CEMEX o Bimbo o Walmart o Chedraui para tener una gran infraestructura digital y de comunicaciones. De pronto hay que, como sabemos hacer los mexicanos, pues jugar con las reglas que tenemos, con los operadores que tenemos y con las políticas públicas que tenemos, y a partir de eso hacer un buen trabajo, y sí se puede. Gracias, Rafa. Teri.
Pues creo que yo me voy a regresar un poquito al tema de cooperación, ¿no? Sobre todo en el sector que nosotros representamos, las regulaciones se están construyendo as we speak, ¿no? Y para nosotros sí es sumamente importante que estén todas las partes involucradas en la mesa. Por supuesto que el sector público, el sector privado, la academia, creo que desde Alianza IN hemos logrado poder como colaborar con los diferentes actores que están poniendo algunas regulaciones sobre la mesa. Por supuesto que falta y tenemos que seguir fortaleciendo eso. Las regulaciones tienen que, obviamente, escuchar a todos, como ya lo mencionaba, pero sobre todo basarse en datos, en información, en datos duros, ¿no? Creo que muchas veces algunas regulaciones vienen con estas ideas como algunas veces ideas preconcebidas de cómo deben ser las cosas, y cuando vemos en los datos, la información, la experiencia que hay, pues nos dice que tal vez podríamos ir por otro lado, ¿no? Entonces creemos que eso debe ser pues básico, y pues escuchar a todos, la experiencia internacional, lo que están haciendo en otros países, lo que están haciendo en otras partes de la región, como ya mencionaban, es indispensable. Creo que eso sería el mensaje. Gracias, Tere. Gracias. Gabriel. Gracias. Como creo en dar solamente un mensaje, y ya lo di, voy a ceder mi tiempo, solo diciendo que también contamos en nuestro país con legisladoras y legisladores con una mente abierta, en actitud de apoyo, en fin. Por ejemplo, vamos a tener la fortuna en unos minutos de escuchar a la senadora Harp, que nos acompaña, y también desde nuestro Congreso hay gente con quien podemos tener una interacción muy positiva. Y bueno, en los dos temas que abordaba, la regulación de tantas agencias, la conectividad que tiene varias aristas, no nada más la de la brecha digital. En todo esto, pues hay una tarea muy grande para el nuevo regulador líder, y en que, como lo dijimos desde el día 1, ayer, estamos siempre dispuestos a participar en una manera positiva para que haya resultados al paso del tiempo de los que todos nos sintamos que eso era lo que queríamos. Gracias, Gabriel. Rodrigo, cierras. Yo me sumo a lo que dice Gabriel sobre la importancia del Parlamento. Sepan ustedes que aquí también con mi compañero Negrete, en plena pandemia, los reguladores se pasmaron, no sabían qué hacer. Y quienes lideraron la agenda digital en América Latina, incluido México, fueron los parlamentos. Internet como servicio público, México, Chile, Colombia, Argentina, silencio positivo administrativo que funcionase para poder desplegar la infraestructura en el tiempo que tenía que desplegarse porque teníamos a toda la población en sus casas, fue obra también de los parlamentos de nuestros países, no del regulador. Así que también me sumo a lo que dice Gabriel. Yo un solo mensaje: ojo que esta industria dejó de ser la industria del glamour. Hace rato que esta industria no tenemos los números que teníamos hace 5, 10 o 15 años atrás. La insostenibilidad financiera es nuestro gran problema. Si la arquitectura normativa no entiende, no comprende que hoy día los márgenes entre la inversión y el costo son más pequeños, va a afectar directamente a todo el diseño de una política pública contundente y robusta. No es una amenaza, sino lo que trato de decir es que estamos en toda América Latina una industria absolutamente estresada. Por un lado, mucha necesidad de consumo de datos, por tanto, mucha necesidad de inversión y del más alto nivel, precios cada vez más bajos, alta competitividad y arquitecturas normativas que no están dando cuenta de esa nueva evolución y exigencia del mercado. Por tanto, hay sobreregulaciones, sobre tarifas, marcos que son más restrictivos, que nos favorecen la inversión. Por tanto, el panorama general en nuestra región, en particular en nuestro país, y es extensivo lo que ocurre en México, es que estamos frente a un minuto de inflexión. Si no se hace el doble clic sobre la estructura y la sostenibilidad y la sanidad de lo que merece este mercado, vamos a tener un mercado absolutamente muy distinto y mucho más complicado en los próximos años. Pues muchas gracias a todas y todos. Un aplauso para este espléndido panel. No se desconecten los de atrás, viene la foto, por favor. Esta foto es histórica por tantas asociaciones juntas del sector digital y los debemos de documentar. Espléndido panel.
con las asociaciones.